¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Les mando un hermoso, agradable saludo fraternal en Cristo. Los bendecimos por escuchar este mensaje. Los bendecimos por ser edificados con esta palabra. Les aseguro que al escucharla, al oírla, no van a salir iguales. Si quieren un cambio verdadero, si necesitan una bendición del Padre, aquí es el momento, aquí es el lugar, escuchando la palabra de Dios, siendo ministrados por cada palabra que sale inspirada por su Espíritu Santo. Oramos para que su Espíritu Santo hable a través de nosotros y no sea solo un deseo, solo una idea, sino sea inspiración de Dios en nosotros. Eh, Hemos entregado nuestra vida, al menos yo he entregado mi vida a Dios y no me creo sabio en mi propio entendimiento, pero sí pido a Dios que me revele de lo mejor, de que me revele de lo que está en su corazón para poder transmitirlo, para poder bendecirlos a través de, pues, de esa palabra revelada, para que no llegue a ustedes una palabra corrompida, una palabra adulterada, sino que llegue una palabra digna para este momento, para sus hermosos oídos en santidad, me refiero, y, y que y que sea el Espíritu Santo también que los edifique en cómo la han de entender. Aquí vamos a leer Colosenses el día de hoy, Colosenses 1:3. Dice así: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Esta carta también la escribe Pablo. Recuerden que ayer leímos la de Efesios. Llevamos 3 días seguidos viendo cartas de Pablo. Ya no hemos visto Antiguo Testamento, no hemos visto muchas cosas de las que no hemos visto. Cómo se oraba en la antigüedad, cómo se oraba eh, en la ley, porque la ley es buena, la ley es justa, pero muchos no la entendían, muchos se desviaban y aún así, pues aparentemente la ley estaba a su favor por saberla manipular, por haber encontrado maneras de manipularla. Pero cuando Jesucristo vino, eh, Él dijo: yo no he venido a abolir esa ley, porque la ley en sí es buena, es gracia de Dios, sino que he venido a darle cumplimiento, y no solo darle cumplimiento, sino en hacer yo el sacrificio de tomarlos para que se cumpla y darle cumplimiento, ahora sí, pues, y no se vuelva a deshacer, pues, ese cumplimiento. A eso se refería yo, que sea algo duradero, eterno. Y, y aquí Pablo nos vuelve a compartir en el Espíritu, pero después de ese sacrificio, ya con la gracia latente de los apóstoles, con la gracia latente de la iglesia, con la gracia latente en la obra de Dios, pues completa, me imagino, o la obra planeada, completa, no solo de Dios, de Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia, sino en la obra que se había planeado. Pablo, pues, escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento en, 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 en conocimiento del Espíritu Santo, en revelación de los hermanos, porque él estaba muy allegados, pues, a los que practicaban esa gracia. Entonces aquí dice, como ministro Pablo, como ministro del Evangelio, él dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Entonces aquí nos damos cuenta de que todo ministro eh, que predica del Evangelio, todo ministro que quiere orar sinceramente a Dios, y es un tip que les paso, hermanos, para que, para que ustedes también lo tengan en su vida, lo pongan en práctica. Toda buena oración siempre empieza por dar las gracias.
toda buena oración. No, nunca empecemos una oración diciendo, Padre nuestro, te pido que me bendigas. Sí, es bueno pedirlo, pero después, siempre decir, Padre nuestro, yo te doy gracias. Si ustedes se fijan en mis videos, siempre empiezo la oración así. Padre nuestro, te damos gracias. Padre nuestro, gracias. En el corazón ferviente se diría algo así como, Padre nuestro, gracias. Gracias por lo que me das. O sea, cuando uno ya está extasiado de eso, ¿no? Pero de igual manera y no con menor, no, ¿cómo se dice? El ímpetu de mi palabra no quiere menguar la veracidad o el ímpetu de la oración que hacemos, ¿no? Siempre queremos decir, Padre, gracias, así se empieza. Aquí Pablo lo aplicaba, damos gracias a Dios orando siempre por ustedes. También saber que un buen ministro de la palabra, que un buen ministro de la oración, que un buen ministro del evangelio, no solo piensa en él, no solo piensa en, y menos cuando está escribiendo una carta pues, para otros, para que otros se den cuenta de la manera que debe de ser, del sentir que debe de ser, de la inclinación que debe de tener. Es decir, yo oro por ustedes, yo no oro porque Dios me revele eh, más capacidad a mi vida para poder ministrarlo, no, yo oro por ustedes, yo le doy gracias a Dios orando por ustedes. ¿Por qué? Porque los veo crecer, porque los veo desarrollarse, porque los veo tener buenas actitudes, porque a pesar de, perdón, a pesar de las amonestaciones, a pesar de la manera que lo hemos visto también, eh, así como este pececito que tengo arriba, es, es para decirle, este llavero yo lo hice, es un llavero, ¿no? Yo lo hice pensando en, pues, en tener cosas que representen a Dios en mi casa, así uno puede reflejar que es cristiano, pues no teniendo ídolos, no teniendo santos, sino cosas que representen que, como este pergamino pintado aquí, que representen que uno anhela la gracia de Dios. Y así, pues, creo yo que Pablo también quiso decir en cuanto al galardón, más bien a la obra, ¿no? Que, que los quiso animar, pues los quiso animar para que no se desistieran de que no, Dios no responde, Dios no existe, Dios no hay nada delante de Dios, es basura, todo lo que hablan si no son aplicados de esta manera, si no son aplicados de otra manera, si no hacen todo lo que se dice en la ley, de todos modos no sucede, aunque tengamos un espíritu de bien, si no lo hacemos de bien para Dios, como Dios dice, no va a suceder tan bien, pues cuando lo haces bien, como Dios dice, obviamente sucede muy bien, pues es una gracia para todo el pueblo, pero, pero si no, no, entonces, ¿de qué sirve? Y esto y el otro, y desanimado, no, pues vamos a saber que así es y así va a ser y así estará también. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios también, pues queremos agradar a Dios en la medida que podamos, no dejar a Dios por Dios, pues, pero decir, yo doy gracias a Dios por mi iglesia, por ejemplo, cómo lo podemos aplicar a este momento, cómo lo podemos aplicar al día de hoy, que los días son malos, que la iglesia es muy perseguida, Padre, yo doy gracias por los pastores que están en pie de guerra, pero guerra espiritual verdadera, pues no guerra de estar de rebeldías con una cosa o con otra, no rebeldías, no estoy hablando de rebeldías, no estoy hablando de, de cosas contrarias al evangelio, no, estoy hablando de guerra, de decir, yo doblo mis rodillas, como decíamos ayer, yo doy gracias a Dios por ellos, yo oro siempre por ellos, para que Dios los fortalezca, para que Dios los ayude en medida de lo posible, sin abandonar el evangelio, sino aceptando los tiempos y las sazones del día de hoy,
conforme a lo que ya se predicó y lo que se está predicando hoy, a tomar su cruz, a agradar, a ser hijos de Dios, a declarar también toda justicia conforme a toda mansedumbre, ser astutos para poder hablar, tener revelación constante, procurar estar unidos con los que buscan de Dios, con los que buscan de su palabra, todas esas cosas que nos ayudan a seguir adelante, que nada nos lo impida en este día, que nada nos lo impida en este momento, que nada sea, que nadie se quede sin galardón, que nadie se quede sin bendición, que nadie se pierda completamente por el Evangelio, que nadie venga a morir solamente a los pies de Cristo, que no sean esas cosas, sino edificación, que sea bendición, que sea gracia, paz, vida, o sea, hay, hay, hay mucho de qué enamorarse en los caminos de Dios, hay mucho de qué venir a padecer por causa de Cristo, de que ser esforzado y valiente, pero no voy a padecer en vano, pues, no voy a padecer por la voluntad de un hombre y estar aferrado a que es Cristo, eh, solo porque hice un lazo espiritual y fui derrotado, fui vencido por mi mansedumbre, por mi amor y querer decir que ahora tengo que estar humillándome, o sea, como quien dice, volver a los problemas del Antiguo Testamento, pues cuando los hombres eran más, cuando se estaban surgiendo ciertos problemas, Jesucristo vino a detenerlos en el límite, pues, como quien dice, en el último respiro de la humanidad, en el último aliento del hombre, vino a decir, todo esto hay que resolverlo. Entonces, ahora que estamos aquí, no volver a lo mismo, pues no volver a lo mismo porque los tiempos son parecidos, porque ahorita el Espíritu del Señor, pues en parte ya ha vencido, en parte está en victoria, pero la otra parte, como personas, está derrotándose la bondad de la humanidad, está derrotándose la fe en lo que queda en el remanente. ¿Cuál remanente? Ay, si desde hace mucho ya no había paz y desde el Antiguo Testamento ya adoraban becerros, ya había inmundicia, ya había falsedad. Ahorita qué va a haber si mucho menos se ha hecho. O sea, saber que necesitamos de ese ser, de ese sentir, por la gracia de Dios, por la buena obra, por el amor de Dios, por dar el último, así como Jesucristo lo hizo, por dar ese último aliento en Dios y no para nuestra perdición, sino por darlo todo para Cristo, sino por darlo eh, en bendición, pues en la mejor obra y sonreírle a la vida, pues a pesar de que es dura, mala, sentir ese apoyo, hermano. Yo oro por eso, oro siempre por más y a veces no lo puedo expresar, hoy está en mi corazón y qué bueno que se los comparto, porque a veces eh, no me puedo expresar de esa manera, no tengo que guardarlo, porque dice, la boca será silenciada, eh, y la obra de Dios va a ser atribulada en gran manera, porque fue hasta matar, hasta morir, hasta desarraigar todas las cosas de la tierra y desarraigar a los creyentes de Dios, a los que confiesan a Dios, a desarraigarlos hasta de la fe, de la vida de Dios, arrancarles todo lo que hay, haz de cuenta como una sanguijuela que chupa todo lo que es posible y no le importa si pierde a los hijos de Dios, no le importa si es ganancia para ellos, lo hace con gusto. Si no lo ha hecho es porque el amor ferviente de Dios no solo ha estado ferviente y atento y sacrificial hacia Dios, sino que también ha estado al tanto, pues, ha estado atento, ha estado con ojos vigilantes, atento de cada cosa, con amor, con
Yo soy testigo, hermanos, les digo eso porque Dios me lo ha mostrado en la iglesia, en testimonios de hermanos, en testimonios propios de familia mío. Y eso me ha tocado vivir a mí y eso ha sido hermoso, la verdad. O sea, eso me ha hecho doblar mis rodillas como no tienen idea de cero, de estar ajeno a la fe, a estar de lleno en esto, pues. Y, y creo que va a venir de nuevo, pues va a venir de nuevo lo mismo, va a ser igual porque dice la palabra que van a engañar y van a seguir siendo engañados y la justicia va a ir aumentando porque la maldad se está multiplicando. O sea, así, ¿por qué dice la palabra? ¿Por qué el gobierno dice, vamos hacia un mejor gobierno, hacia una mejor justicia? Pero la Biblia dice que las cosas se ponen peor porque la mejor justicia no quiere decir que hay mejor voluntad para hacer lo bueno. La palabra dice que van a engañar y ser no engañados. ¿Por qué? Porque hay mucha justicia que yo no cumplo, por ejemplo. Y, y prefiero engañarme y poner una careta de que sí la estoy haciendo a decir que no y perderme. Pues entonces prefiero ser hipócrita que no ser nada. Pues es como decir así. Pero Pero no seamos de esos, hermanos, cambiemos. No seamos de los que se dejan ser arrastrados por el mundo, de los que se dejan ser llevados hacia lo malo, pues. Y, y pues oremos por todos los hermanos, bendito Dios y Padre nuestro. En este día te damos gracias por tu amor, por tu vida, por tu misericordia, por todo buen consejo que nos das, por toda buena palabra que sale de tu boca. Te pedimos que no regrese vacía esta palabra, que tus promesas se cumplan en nuestra vida, que tus promesas se cumplan en nuestro ser, que todo lo que tú haces sea hecho en espíritu y en verdad, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, que sea con corazón sincero y con buenas obras, que no sea en maldad, ni en perdición, ni acechando, ni matando, ni destruyendo a la vida por la vida, no cambiar a Dios por Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, ilumínanos nuestro entendimiento. Oramos para que nos guardes, para que nos cuides, para que no nos hagas ver como ineficientes, como personas incapaces, como personas que se debilitan por causa de la palabra, no, que se debilitan, perdón, que se debilitan con la palabra, no, sino de los que se fortalecen con la palabra, sino de los que son más astutos como serpiente y mansos como paloma. Oramos por eso, Señor, para que no regrese vacía en sanidad, en bendición, en cada hogar, cada hermano que está oyendo esto, que guarde en su corazón toda buena palabra que he escuchado de la boca eh, de este versículo, de este discipulado, pero no solamente que sea esa palabra, que no solo sea esta voz, sino la voz de tu Espíritu Santo, Dios. Oramos para que así sea, Padre, con anhelo en el corazón. Te lo pedimos porque nada somos si tú no nos ayudas a cumplir esa obra, si tú no das testimonio, precioso Espíritu Santo, de que somos tus hijos, de que hablamos en tu nombre. Nada funcionaría, no serviría de nada ser así. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que Dios los bendiga y sigamos adelante y no veamos hacia atrás porque no nos vamos a convertir en estatuas de sal. Amén.